Buenas tardes, mi nombre es Viña Sotelo Heredia y bueno, voy a hacer la siguiente presentación. Universidad IEXPRO, doctorado en Desarrollo Humano, docente doctor Irwin López Ríos, asignatura seminario, objetividad y subjetividad en la cultura. Título del trabajo, internalización y estructura social, teorías de la identidad, organismos e identidad. Alumna, maestra Viña. Peter Berger y Tomás Luckmann, 2001. Socialización primaria. Es por la que pasa el individuo, atraviesa en la niñez, a través de ella se convierte en miembro de la sociedad. Suele ser la más importante y es básica en toda la socialización. Socialización secundaria. Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores de mundo. La socialización siempre se da en el contexto de una estructura social específica, con un análisis microsociológico o micropsicológico de los fenómenos de internalización. Debe tener como trasfondo una comprensión macrosociológica de sus aspectos estructurales. Socialización exitosa, alto grado de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva, identidad. Sociedad deficiente debe entenderse en razón de la simetría entre la realidad objetiva y subjetiva. Humbert Maturana Romesín, 2002. El observador surge en la praxis del vivir, en su lenguaje, se encuentra a sí mismo en la experiencia del acontecer como argumento. La observación es un instrumento de su trabajo como parte de su construcción de transformación. Emotividad, estado de ánimo o emociones en las relaciones humanas son importantes y se manifiestan en una conversación. El lenguajear se da en una conversación entre los seres humanos como parte de su interacción social, cultural y cambios epigenéticos. Humberto Maturana Romesín, 2002, indica que el ser humano existe en el ocurrir de los procesos y es observador de este acontecer. Las teorías y explicaciones son necesarias para el hacer y el pensar, porque modifica a la práctica, pensamiento y reflexión. El hombre es el origen del mundo que vive. Humberto Maturana Romesín, 2002, Caminos de la objetividad. Indica que son dos, caminos de la objetividad sin paréntesis. El ser humano no cuestiona, obedece. 2. El camino de la objetividad en paréntesis. Se acepta como un ser viviente y biológico. Su entorno depende de sus acciones. Es responsable de sí mismo y de su comunidad. El ser humano es un ser ontológico. Dependiendo de su postura ante la vida y el momento en que se encuentre de estado de ánimo o emociones, puede alterarse sus reacciones o comportamientos. Dominios explicativos. Cada dominio es aceptado como acciones legítimas en un dominio particular en la praxis de la vida. Se encuentra en la ciencia, filosofía, arte. El sentido subjetivo se define por la unidad inseparable de las emociones y procesos simbólicos, espacios producidos culturalmente, padre, madre, familia, raza, género, religión, valores. Vygotsky enfatiza lo cognitivo, asociado a la palabra puede generar desarrollo de los sentidos subjetivos. El sentido subjetivo está asociado de forma inseparable a las configuraciones subjetivas. Su organización de estas configuraciones subjetivas individuales representan una verdadera producción sobre una experiencia vivida. El sistema, el contexto y los desdoblamientos de la acción de la persona son inseparables. Vygotsky, concepto de unidad psicológica en su comprensión de la psique como sistema. Elementos psíquicos que aparecen en la conciencia con el uso de la palabra. Psicología de lo individual, de las relaciones sociales de la persona a través de instrumentos de la cultura. Por el lenguaje caracterizó la dinámica compleja y generosa de la psique. Vygotsky pone el acento en la mediación semiótica, proceso de interiorización. Toda operación psíquica interna
primero había sido externa, implicaba negar el carácter generador de lo interno y por lo tanto negar la subjetividad, pues las funciones psíquicas pasaban a ser un epifenómeno de las operaciones externas. La comunicación debe ser con el otro y con uno mismo. Permite configurar la realidad que se observa. La palabra le da vida a la realidad. Se crea, configura lo observado. El comportamiento está mediado por el sistema de creencias, nociones, conceptos y representaciones que lo hacen pensar acerca del mundo que lo rodea. El individuo subjetivo configura y comunica su mundo al otro por el lenguaje. No existe objetividad sin el sujeto. La realidad objetiva solo existe para el sujeto particular. Sujeto y objeto interactúan a través del conocimiento, afecto y acción en un contexto social. Alemán 2016. Ser sujeto social implica vínculo en el conocimiento y su realidad social histórica y complejidad que tiene la comprensión de lo ontológico, inmerso en un momento histórico, social, los espacios de posibilidades en donde tiene lugar su existencia, en un tiempo concreto y la capacidad de despliegue y su construcción. Dentro de una cultura con estructura social, económica, política, el Estado y grupos dominantes, los subordinados, los significados que conciernen al orden, el sistema de necesidades y conforman el mecanismo de subjetividad que influye en el sistema de lo colectivo, en donde el sujeto tiene relaciones recíprocas complejas de dependencia, tomando en cuenta el movimiento interno y obstáculos que le constituyen, la dinámica del pensamiento, las dinámicas sociales. H. 2010. La subjetividad individual y social se construyen en la interrelación entre el hombre y su contexto social y natural, en el marco de su actividad cotidiana. Es un producto histórico-cultural. La producción histórica, ideología, espiritualidad y material constituyen el conjunto de prácticas, tradiciones, creencias, valores, sentimientos, estereotipos y representaciones que forman el sustrato de la subjetividad social, en el que la formación del sentido común cotidiano, manifestaciones del inconsciente colectivo e intencionalidad reflexiva de los sujetos sociales se expresan en los grados de autorrepresión o autonomía social que posibilita el contexto. Concede significados, interpreta según estructuras preestablecidas que él produce y esta acción de significación, objetivación, forma parte de la realidad. Zaira Navarrete Casales, 2005. La identidad es una categoría general que posibilita que tengamos un lugar de adscripción histórico, temporal, frente a los demás, a distinguirnos de los otros, sujetos, instituciones, grupos, familias, comunidades, movimientos sociales, naciones. El sujeto tiene no una, sino varias posiciones identitarias que se apropia a partir de la ubicación espacial desde su contexto o espacio simbólico, desde su interior, exterior. La identidad no está prefabricada, prefija, predeterminada, se fija temporalmente. La identificación desde el repertorio discursivo se considera como una constitución, un proceso nunca acabado, siempre en proceso. Conclusiones. Las personas viven dentro de una sociedad con valores, creencias, inmersos en una cultura que se rige por normas de acuerdo a contextos históricos, políticos, económicos, educativos, religiosos. El ser humano, como ser ontológico, es complejo porque se construye, crea, recrea, razona, siente, tiene emociones, se socializa y requiere comunicarse a través de símbolos, transforma, utiliza el lenguaje, requiere potencializarse para realizarlo, requiere de su cultura, es la que le ofrece los medios para la adquisición de patrones en su forma de conducirse, en tradiciones, ritos que le permiten expresarse. Cada persona
es irrepetible y sus experiencias lo hacen único a través de esquemas propios de la época y cultura en la que está inmerso. El sujeto tiene conciencia y es el resultado de sus relaciones interpersonales y de los vínculos que establece socialmente. Desarrolla la cognición y hace estructuras nuevas, adquiere conocimiento, se comunica en un sistema organizado, se socializa con otros sistemas conformados por la familia, instituciones que también son sistemas de lo de lo micro a lo macro y de forma viceversa. Intrapsíquica interna primero ha sido externa. No se puede negar la subjetividad que tiene integrado lo afectivo, las representaciones presentes y del pasado, las emociones y procesos simbólicos se recrean y se generan culturalmente como padre, madre, familia, raza, género, religión, valores. El sentido común y representaciones tienen que ver con la sociedad en que se vive y desarrolla el ser humano y le da pertenencia, referencia, identidad, le enseña lo que tiene o no tiene permitido. Es necesario que la parte del desarrollo humano pueda tener objetivos de potencializar como persona para que después pueda potencializar como institución el reconocimiento que recibe de su valía y esfuerzos, a los vínculos de confianza y cooperación que promueven y al sentido de colectividad. Se anexa las referencias bibliográficas. Gracias.